quiero invitarles a buscar en sus Biblias Colosenses capítulo 1, versos del 24 al 29. Las veces que he estado predicando, lo he estado haciendo sobre este capítulo y hemos estado abordando cada una de las enseñanzas que este capítulo encierra, enseñanzas maravillosas para nuestras vidas. Y hoy quiero concluir el capítulo con esta porción que dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Padre, gracias una vez más por la vida, gracias por la salvación y gracias también porque ahora podemos estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu sea el que nos guíe y permite que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser de los que escudriñan tu palabra, oh Dios. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Le he puesto por título a este sermón: Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Colosenses es una carta maravillosa. Es uno de los escritos del apóstol Pablo que más ha impactado mi vida. Ahora, en Colosenses uno puede encontrar verdades trascendentales. Esta es una carta que está premiada de muchas enseñanzas. Este es un escrito totalmente cristocéntrico en todos los aspectos. En este capítulo 1 nosotros podemos ver enseñanzas como esta. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el primogénito entre los muertos. Él es preeminente. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo somos reconciliados. Únicamente en Cristo podemos nosotros ser reconciliados. Y como diría uno de mis predicadores preferidos, Sugel Michelin, si quitamos a Cristo de estos capítulos, no dicen nada. Se quedan totalmente vacíos. Cristo es el centro de la Biblia, pero también de este capítulo y de toda esta carta. Por eso, si quitamos el nombre de Cristo, todo pierde su significado. En esta mañana quiero compartir 3 ideas con ustedes. La primera, el distintivo de un verdadero ministro. Cristo, la esperanza de gloria. Dice el verso 24 de Colosenses, capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio y está dejando claro que es un ministro. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 4, el verso 7, podemos leer ahí lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Todo nos ha sido dado. Pero dice más, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué te crees grande como si no se te hubiera dado? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. El llamado es de parte de Dios. ¿Quién te distingue? Y es importante que nosotros pensemos en esta pregunta. ¿Quién te distingue? Dice el verso 1 de este capítulo. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjese, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sencillamente, servidores, siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. No somos dueños, somos sencillamente administradores de los misterios de Dios. Estamos para administrar los misterios de Dios, para predicar el evangelio de Dios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no te haya sido dado, que tú no hayas recibido? Y si te fue dado, ¿por qué entonces te crees cosas? ¿Por qué te enorgulleces? Nada somos. Pablo aquí está hablando a los corintios y está haciendo una defensa de su ministerio. Y él se presenta como un siervo de Jesucristo. Sencillamente un siervo del Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces pensamos que las cosas externas son las que nos diferencian. Pensamos que las cosas externas son las que obran un cambio en nosotros, que son las que marcan una diferencia. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién te distingue? ¿Quién no es que? Fíjese, ¿quién no es que? ¿Quién te distingue? El que nos distingue a nosotros es el Señor Jesucristo. Porque Él es en nosotros la esperanza de gloria. Cuando yo me gradué del Seminario Bautista de La Habana, recuerdo que había un pastor americano que él ayudaba a los estudiantes y cuando se graduaban, él les regalaba una bicicleta todoterreno y hacía una comida con los estudiantes. Y entonces, bueno, llegó el momento de nosotros graduarnos y él nos regaló la bicicleta a cada uno de los estudiantes. Y nos llevó a una comida también, en una paladar. Pero cuando estábamos allí, había una persona que ella se puso en pie en medio de la comida y dijo una cosa. Algo que ustedes nunca pueden dejar de tener como ministro, eso no les puede faltar. Yo rápidamente me puse a pensar y dije, va a decir, no, un ministro tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Un ministro tiene que ser un hombre que escudriña las Escrituras. Un ministro ha de ser un hombre de oración. Yo dije, ella va a decir algo así. Pero para mi asombro, cuando esta mujer habló, dijo, un ministro siempre tiene que estar con su corbata. Y yo quedé defraudado. Quedé totalmente defraudado. Eso no tiene nada que ver con el ministerio. Pero a veces pensamos que esas son las cosas que nos distinguen. Que esas son las cosas que marcan la diferencia. Una corbata. Y yo no estoy en contra, uno tiene que estar lo mejor presentable. Pero esto no lo es todo. Las cosas externas no son las que marcan la diferencia, sino las internas. Un ministro de Dios ha de ser un hombre llamado por Dios. Pero Pablo aquí en Colosenses, él nos enseña algunas cosas que nosotros siempre tenemos que tener presente como iglesia a la hora de pensar qué es un ministro de Dios. Y como cristiano, son cosas
bien importantes e interesantes para nuestras vidas y cosas a las que nosotros tenemos que estar mirando en todo momento. El verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se gozaba en lo que padecía. Y padecía, dice, por la iglesia, por llevar el evangelio, por llevar la palabra. Esto le había ocasionado muchas dificultades. Era un hombre que amaba verdaderamente la obra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco. Y es importante que un siervo de Dios, alguien que ame a Dios, pueda gozarse en medio de los sufrimientos, si esos sufrimientos son por causa del reino de Dios. Es importante que nosotros, como creyentes, tengamos esto siempre presente en nuestras vidas. Todos nosotros somos ministros. Y todos nosotros, de una manera o de otra, somos llamados por Dios a hacer su obra. Y en medio de los sufrimientos, por el evangelio, debemos gozarnos. Ahora, cuando pensamos en el gozo, muchas veces pensamos que es que tenemos que estarnos riendo continuamente, que tenemos que estar brincando. Y esta no es la idea. No es la ausencia de problemas. Es confiar en medio de los problemas en Dios. Un ministro, un servidor de Dios, en medio de las dificultades, ha de confiar en el Señor. Y sabe que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra. ¿Por qué Pablo puede tener este gozo? Si nosotros buscamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, un pasaje bien conocido por nosotros los creyentes, no podemos leerlo completo, pero sí el verso 9 al 11 dice lo siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, este pasaje nos dice de la necesidad de permanecer en el amor, de la necesidad de guardar los mandamientos, es decir, las enseñanzas que Dios tiene con nosotros. Pero si nosotros leemos todo el capítulo, dice que nosotros tenemos que permanecer unidos a Cristo, porque separado de Cristo, nada nosotros podemos hacer. Ahora, el hecho de estar unido a Cristo, el hecho de amar a Dios, el hecho de ver en los mandamientos de Dios, de ver en la palabra de Dios una instrucción sana para mi vida, dice que todas estas cosas hacen que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, que esto permite que nosotros podamos estar gozosos. Y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versos 11, se nos dice algo que también nosotros tenemos que tener bien presente en nuestras vidas. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos únicos si nos toca sufrir. Hay otros a través de la historia que han sufrido. Profetas, siervos de Dios, los apóstoles sufrieron por el evangelio, por llevar el evangelio adelante. Y nosotros no somos ajenos a esos sufrimientos. Tenemos que estar conscientes que también nosotros podemos sufrir. Que puede llegar el momento en que nos toque sufrir por decir: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Rey, como mi Salvador. Esos tiempos pueden llegar. Ahora, un ministro de Dios tiene que estar dispuesto a sufrir. En Hebreos 12
Dice que Cristo, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante. El gozo de la consumación de la obra redentora de Cristo, en otras palabras, es la gloria de Dios. Por ese gozo, Él pudo sufrir la cruz. Allí en la cruz, Cristo llevó nuestro pecado. Y lo hizo por eso, para podernos redimir. ¿En qué se gozaba Pablo? En sus padecimientos. Ahora la palabra padezco que aparece ahí es padema, que significa sufrimiento. Es un verbo en primera persona del singular. Pablo habla de sí mismo, de sus padecimientos físicos, de los problemas que enfrentaba por el Evangelio. Pablo estaba hablando de los problemas que enfrentaba por el Evangelio. Por llevar el Evangelio, él estaba sufriendo. Dice la Biblia en Filipenses 1:29 que se nos es concedido que creamos en Cristo. Pero no solo que creamos, sino que suframos por Él. Se nos concede que creamos, pero también que suframos. Y como creyentes, tenemos que tener claro eso en nuestras vidas. Tenemos que tener eso bien claro, porque vienen tiempos difíciles. Ahora, un ministro de Dios, un siervo de Dios, un pastor, tiene que estar bien consciente de los sufrimientos que le esperan como siervo de Dios, por ser predicador de la verdad de Dios. Y tiene que estar dispuesto a sufrir. No será menos que lo demás. Decía el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le decía que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que un soldado de Cristo ha de sufrir penalidades. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12, dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El hecho de que vengan pruebas, de que vengan tribulaciones a nuestras vidas, de que vengan problemas, no podemos pensar que van a ser cosas extrañas. Dice, no os sorprendáis, no podemos sorprendernos, sino que como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos, como siervos, tenemos que estar conscientes de que estas cosas son reales y pueden venir a mi vida, a tu vida. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Se nos manda en medio de las pruebas a enfrentarlas con gozo, en medio de la persecución a enfrentarla con gozo. ¿Gozo en qué? En la esperanza gloriosa que nosotros tenemos en Cristo. Y dice aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quizás nos toque sufrir aquí, pero también podemos estar seguros, bien seguros, que en la manifestación, en la revelación de su gloria, nos vamos a gozar con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si nos toca sufrir por Cristo, dice que somos bienaventurados y que no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros. Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos enfrentar cualquier calamidad, cualquier adversidad que venga a nuestras vidas. Así que ninguno de vosotros padezca, escuche bien, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si padecemos no es por esto, no es por ser ladrón, no es por ser un bandido. No, dice, pero si alguno padece como cristiano, por amar a Dios, por creer en Dios, dice entonces, no se avergüence, no se sienta avergonzado de ello.
sino glorifique a Dios por ello. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, glorificar a Dios en medio de los padecimientos, en medio de la persecución. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía. Glorificaba a Dios en medio de cualquier circunstancia que él se encontraba. Por eso en Gálatas 6:17 el apóstol Pablo dice algo bien interesante. De ahora en adelante nadie me cause molestia, porque aquí que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Una vez oí hablar de este pasaje y oí dar una explicación que no era correcta. Espiritualizaban el pasaje y hacían ver las marcas del Señor Jesús, el amor, la misericordia, la humildad. Estas son cosas que estaban en Cristo, eso es cierto, pero este pasaje no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que había marcas en su cuerpo del sufrimiento, de las persecuciones que él había tenido que enfrentar como un siervo de Dios. Él había estado huyendo, él lo habían querido apedrear, lo había naufragado, había pasado una serie de experiencias. Y de eso es que él está hablando. Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así como el Señor sufrió y llevó el pecado nuestro, nosotros vamos a tener que sufrir. No para llevar el pecado de nadie, no para llevar el pecado de nadie, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Pero sí por llevar la palabra, por llevar el evangelio de salvación, vamos a enfrentar oposición y vamos a sufrir por eso. En Colosenses 4:18 nosotros podemos ver la situación del apóstol Pablo, y él dice aquí en este pasaje: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Pablo le dice a estos creyentes en tiempo presente: acordaos de mis prisiones. Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso y les recuerda: acuérdense de mis prisiones. Eso en el tiempo actual en que Pablo estaba escribiendo. Ahora, pudiéramos pensar en el tiempo pasado, las situaciones que Pablo había enfrentado, y ahí en 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 23, voy a leer solo algunos versos de esto. Dice lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en la situación futura, el apóstol Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno que nosotros podamos ser así. Las heridas de Pablo eran muchas y en su carne, pero eso no descuenta aquellas aflicciones que, aunque no eran visibles, eran profundas y sumamente dolorosas. La incomprensión, la traición, el abandono, las molestias, muchas veces las aflicciones emocionales son tan o más dolorosas que las heridas del cuerpo. A veces la traición de alguien duele más que cualquier herida, cualquier golpe que nosotros podamos tener en nuestros cuerpos. Y pienso en Demas, decía el apóstol Pablo: me ha desamparado amando este mundo. Cuánta tristeza uno siente cuando ve que alguien que está entre nosotros se va detrás de las cosas del mundo.
Cuando hay un siervo que ama a Dios, siente tristeza. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Este hombre le había creado dificultades allí a Pablo. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, la naturaleza de un verdadero ministro. Tenemos que saber en qué consiste ser un verdadero ministro. El apóstol Pablo decía, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios. Y esta palabra administración es una palabra bien interesante que nosotros tenemos que prestar atención. La palabra administración administración de Dios, viene de oikonos. Y esta es una palabra compuesta de oiko, que quiere decir una casa, y nemo, que quiere decir disponer. Generalmente se refería a un esclavo que se encargaba o estaba al frente de todas las tareas de la casa. En algunas ocasiones este término se traduce como mayordomo, derivado del latín mayor, superior, y domos, casa. La idea es que esa persona ejerce sobre los bienes que no le pertenecen, no son suyos, aún él mismo tiene dueño. Y esto nos hace como siervos de Dios, a nosotros los pastores, los líderes, los diáconos y también a la iglesia, saber que nosotros no somos dueños del rebaño, nosotros no somos los dueños de la iglesia, nosotros somos sencillamente administradores de Dios. Somos administradores de nuestro Dios. Tenía un profesor en el seminario, Leoncio Beguilla, y él siempre explicaba esta palabra de ministro. Y él decía que a veces los ministros se creen superiores, se creen personas relevantes, se creen personas importantes. De hecho, el término que muchas veces usamos, reverendo, que no es un término bíblico para mí, es presbítero, anciano o pastor. Reverendo quiere decir que es digno de reverencia. Pero él nos decía ministro, el minus, el más pequeño. Eso somos nosotros. Somos únicamente esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Dios nos llama a vivir de esa manera. Nosotros no somos los dueños de la iglesia, somos los siervos de la iglesia. Y ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. En una ocasión Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Y qué dijo Cristo? Le dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa es el mayor. Y él le dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y ahí en Mateo 20, 28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que mirar al ejemplo de Cristo y saber que nosotros tenemos que ser siervos. Tenemos que servir a los demás. Eso es un ministro. A veces nosotros pensamos en esta palabra de ministro, de administrador, y pensamos no de la mejor manera. Allá en Cuba, por ejemplo, cuando alguien era administrador quizás de una tienda, de algún local, uno decía, oh, fulano está hecho, porque siempre se te pega algo. Y allá en tanta necesidad, tantas calamidades, algo se te pega y te hace bien. Y entonces, muchas veces veíamos gente que tenían estos cargos de administrador y que subían así de repente, pero de repente también iban para abajo y se metían en problemas. Pero a veces hasta ser el administrador de la funeraria era un beneficio, porque algo podías obtener. Y esa es la mentalidad que predomina allá. Puedes resolver algo. Esto es una mentalidad, hermano, errada, que todo lo que está a mi cuidado está a mi disposición. El que piensa así ser administrador en Cuba está pensando en beneficiarse, pero todo lo que está a mi cuidado, creer que está a mi disposición, no. Eso es una mentalidad totalmente errada. Pensar que es mío, no. Pero un administrador es solo alguien que vela por usar de manera correcta los intereses y los bienes de otro. ¿Cuánto más los de Dios?
nosotros estamos para cuidar los bienes de Dios. 3 ideas a recalcar del ministerio de Pablo. Fui hecho ministro. El apóstol Pablo dice, fui hecho ministro. Él mismo no se hizo ministro, nadie lo hizo ministro. Él fue hecho ministro por Dios. Ahí en Colosenses, en el capítulo 1, él lo reconoce. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él era un apóstol, él era un siervo de Cristo, pero no por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y en Gálatas capítulo 1:1 es precioso como él lo dice. Dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, que resucitó de los muertos. Pablo reconoce que el ministerio le había sido dado totalmente por Dios. Por Dios es el Señor el que nos llama. Ahí en Mateo 9:38, la oración de la mies, que nosotros repetíamos tanto en el seminario, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios es el que envía a los obreros. Dios es el que llama y el que pone a los obreros. Ahora, dice este pasaje, el verso 24 dice, ¿para qué? Dice, para vosotros, ministro de Dios, para vosotros. Es decir, para servir a la iglesia, para servir al pueblo. Para eso están los ministros. Ser un ministro de Cristo es ser un servidor del cuerpo de Cristo, la iglesia. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes, la esencia del ministerio, Cristo, la esperanza de gloria. Esa es la esencia del ministerio. Dice el apóstol Pablo, ahí en el verso 25, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo decía, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, que la esencia del ministerio es anunciar de una manera respetuosa, de una forma cabal, la palabra de Dios. La palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2, el verso 15, se nos habla de eso. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un ministro debe ser aquel que usa bien, de manera correcta, la palabra de verdad. Hay una traducción que a mí me gusta mucho que dice, que traza la palabra de verdad. Una línea recta. Traza de una forma correcta la palabra de verdad. Y como siervos de Dios, estamos llamados a hacer eso. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe en todo tiempo, para ser idóneos y poder enseñar la palabra de verdad. Poner el énfasis y la enseñanza que verdaderamente tiene las Escrituras. No es gritar por un micrófono y punto. Es vivir, es comprometer todo el ser, es administrar con equidad lo más grande que hemos recibido, su palabra. Hoy en día vemos mucho esto. Gente gritando, gente manipulando, gente que usa un pasaje de las Escrituras y empieza a hablar una pila de cosas que no tienen nada que ver con el pasaje. Pero eso no es predicar la palabra de Dios. Dios nos llama a ir a las Escrituras y enseñar la palabra de Dios de una forma correcta. Su palabra es el mismo Cristo, hermano. Dice ahí, Cristo en las profecías del pasado. Nosotros vamos a las Escrituras del Antiguo Testamento y podemos ver a Cristo. Nos señalan y nos marcan a Cristo de muchas maneras. Pero ese mensaje, el mensaje principal de las Escrituras es Cristo en el pasado, en el Antiguo Testamento. Cristo en el Evangelio presente. Ahí lo vemos. Y Cristo en la esperanza futura también lo vemos. Lo vemos ahí en Apocalipsis. Cristo es todo, hermano. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y Él es la palabra encarnada.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si leemos un poco más dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se nos habla de un misterio. Dice que Cristo es el misterio. Él es el misterio, es Dios encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo viviendo en su cuerpo que es la iglesia. Qué maravilloso, que Cristo vive en nosotros. Dios siempre ha estado con su pueblo, pero después que el Señor vino, está de una forma diferente. Y Cristo mora en la vida de cada creyente regenerado por el sacrificio de Cristo. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahora este pasaje dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A sus santos, fíjense. No a todo el mundo, sino a sus santos. Ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Esto es la riqueza de la gloria. Este es nuestro tesoro. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Y en Mateo 11, en el capítulo 11, el verso 25, un pasaje bien conocido también por el pueblo cristiano, dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos que dice, a quien se le quiera revelar. Es maravilloso y debemos dar gracias a Dios siempre por esto. Pudiéramos buscar muchos pasajes que nos enseñan esta gran verdad de que Cristo mora en su pueblo, mora en medio de su pueblo, mora en nuestras vidas. En Juan 14:23 se nos habla de esto. En Colosenses 3:11 también se nos menciona esta verdad. Pero en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Dios Trino mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y la tercera y última verdad, la meta del ministerio. Cristo, la esperanza de gloria. Versos 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo Pablo ejercía de manera práctica su ministerio? Dice el texto, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Anunciamos. No tenía otro anuncio que hacer. Pablo no tenía otro anuncio que hacer. Cristo es la esencia de nuestro mensaje. No es la política, no es la economía, no es la filosofía ni la tecnología. Nada de eso. Las estructuras políticas pueden derrumbarse, el gobierno puede cerrar, la recesión puede ponernos a temblar y nuestros bienes quedar como nada. La filosofía nos puede dejar en la desesperanza. La tecnología puede llegar a hacernos retrógrados porque lo que supuestamente es para avanzar a veces nos hace retroceder. Pero Cristo, ese es el mensaje
que siempre ese no falla. Siempre es, no falla. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y ese es el mensaje, hermano, que nosotros tenemos que proclamar. Que Cristo es la esperanza de gloria. Ahí en Colosenses capítulo 4, el verso 3, dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice que el Señor me abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo. Ese es el llamado de un ministro. También el apóstol Pablo deja claro en este pasaje, dice, amonestando a todo hombre en toda sabiduría. Amonestar significa algo diferente de enseñar. Es poner en claro una mentira a la luz de una verdad. Denota una advertencia. Fíjese, es poner en claro una mentira a la luz de una verdad. En otras palabras, somos llamados a enseñar, a amonestar con la verdad, con la sana enseñanza, con la sana doctrina. Y cuando usted enseña la verdad, la mentira queda al descubierto. Usted sabiendo la verdad, usted puede entonces desechar la mentira. Y ese era el evangelio, y estas eran las enseñanzas que el apóstol Pablo predicaba. Y nosotros como ministros tenemos que ser portadores de la verdad. Pablo era un ministro que en todo tiempo anunciaba la verdad. En 2 de Timoteo 3:15 al 17 se le habla ahí a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que somos llamados a amonestar, a enseñar, a corregir, a instruir. ¿Pero cómo, hermanos? Con la palabra, con la palabra de Dios. Por eso un ministro tiene que estar en todo tiempo con la palabra de Dios. Tiene que ser alguien que escudriñe y conozca la palabra de Dios y que tenga pasión por enseñar esa palabra de Dios. Porque esa palabra es la que es eficaz en el poder del Espíritu. Dice, a fin, con el propósito de presentar a los hombres perfectos. Y este pasaje de Colosenses lo dice también. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que cuando estamos enseñando la palabra como iglesia, como siervos, como discípulos que somos llamados a enseñar la palabra, estamos haciendo bien. Y estamos guiando a los hombres a la madurez espiritual, a ser completados, a que su carácter puedan ser perfeccionado. Enseñando a todo hombre. Enseñar es poner la buena semilla, el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que somos llamados por Dios a hacer. Y de esa manera nosotros vamos a poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero hay que empezar por ahí, por el evangelio. Y hay que continuar con el evangelio. Y hay que terminar con el evangelio, porque a eso nos ha llamado Dios, a predicar el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben ustedes? Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio nunca le había fallado. El evangelio es poder de Dios para salvación. No falla. Y por eso no podía avergonzarse. Dice la palabra, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijos, trayendo sus gavillas. Hay fruto cuando se predica el evangelio. Pero hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento.
Y eso no lo podemos olvidar como iglesia, como siervo, como cristiano, como discípulo de Cristo. No podemos olvidar esa gran realidad. Este es un buen punto para pensar en nuestras vidas como iglesia. ¿Quién te distingue? ¿Quién distingue tu ministerio? ¿A quién predicas? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa en tu ministerio? ¿Cuál es tu expectativa en tu vida? ¿Cuál es tu expectativa como seguidor de Cristo? ¿Quién te distingue? Al apóstol Pablo lo distinguía a Cristo. Y quiera Dios que cada una de nuestras vidas puedan ser también distinguidas por Cristo. Eso es lo que nos distingue. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No una corbata, no un saco, no un traje. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La distinción de un ministro auténtico, el mensaje de un ministerio auténtico y el fin de un ministerio auténtico siempre será Cristo, la esperanza de gloria. Y qué bueno es que podamos salir de aquí y podamos llevar en mente esta realidad, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y como dice un antiguo himno que ya no escuchamos, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Qué bueno que nosotros como iglesia podamos saber quién nos distingue. Cristo, la esperanza de gloria. De Él fluyen todas nuestras esperanzas. Y que podamos ser también portadores del buen mensaje del Evangelio. Que podamos salir a sembrar la simiente preciosa del glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo. Y permite que tu palabra, oh Dios, quede grabada en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener ministerios fructíferos como creyentes. Ayúdanos a realizar tu obra, oh Dios. Ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que nos rodean. Permite que podamos estar conscientes que siempre va a haber sufrimiento, Dios, que va a haber oposición, pero que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Y aun cuando nos toque morir, oh Dios, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa y que esa esperanza está en ti, Señor. Perdona nuestra falta y nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén.